La agenda indie. Nuestra segunda invitada tiene que ver, venimos de Anaí Berneri, que ya saben que es una gigante y acabamos de hablar con ella, y ahora vamos a charlar con otra gigante, porque la vimos en escena y hay pocas actrices, por más formación que tengan, que hagan lo que ella hace en el escenario. Voy a hablar con Josefina Cañón Martínez. Es la protagonista absoluta de una obra que se llama La Leona y que tiene varios aspectos para charlar con ella por su preparación, sobre todo, no solamente física, sino actoral. Voy a saludar en Agenda Indie, aquí en Continental y en Indigo Radio, a la protagonista de La Leona, como les dije. Hola, Josefina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Dago. Bueno, muchas gracias por la presentación. Otra vez charlamos con Josefina porque antes de empezar la charla estábamos en previo hablando de que ya hemos charlado y ya nos conocemos. Y ya conocemos también pero esta vez, a la obra la pude ver, esa vez no la había podido ver. Por eso, ¿esta es la temporada segunda de La Leona, Josefina? Exactamente, sí, tuvimos una primera temporada en La Plata, que es la ciudad de donde somos nosotros, digo nosotros, porque tanto el director como yo y la producción es de La Plata. Así que bueno, hicimos una primera temporada acá que por suerte nos fue muy bien en Teatro Estudio y en el Teatro Argentino, en la Sala Tasek, hicimos también algunas funciones. Claro, porque sí. La Leona, cuando nosotros charlamos por primera vez, yo te pregunté si iban a venir a Capital, ¿no? Sí. Se dio. Y se dio, sí. Y nada menos que domingo. En el Picadero. Exactamente, en el Picadero, un teatro hermoso que estamos súper agradecidos de ese espacio. Realmente todo funciona bárbaro, es una maravilla. Así que súper agradecidos de estar ahí. Y sí, además de ser un teatro hermoso, es un teatro que tiene mucha convocatoria y bueno, nos ha ido muy bien y estamos muy contentos. Este domingo estamos haciendo la última función de esta primera etapa acá en Capital, ahí en el Teatro El Picadero a las 16 horas, ya que estoy. Yo creo, vos llegás a las 16, ¿no es a las 18? No, este domingo, el último domingo, es 16 horas. Mirá. Sí, es cierto que hasta acá fue a las 18 horas. Bien. Pero este domingo, el último, es 4 de la tarde. El Picadero tiene a las 4 de la tarde, exactamente. Perfecto. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí. Digo, esto de la convocatoria, yo me quedé asombrado de la cantidad de gente que había en la tarde que fui a verlo. Me dije, wow, sí. Porque hay que llenar el Picadero, porque hablando de teatro independiente, si bien tiene mucho público en Buenos Aires, a nivel sobre todo en Cava, me quedé asombrado de la cantidad de gente que había. Sí, hubo una gran, movida de prensa, ahí esto que decís, ¿no? El teatro también convoca, pero nosotros también hicimos un gran trabajo, el director y el productor hicieron un gran trabajo, moviendo con la gente y todo. Bueno, y Duchi Zárate, que es una agencia con la que trabajamos. Sí, son una maravilla los chicos. Increíbles. Sí, y súper recomendables para trabajar. Sí, exacto, Ale Zárate estaba esa noche ahí. Y bueno, yo te quiero, uno cuando estás hablando con alguien que alguna vez en su vida, más allá de que tenga una vocación muy marcada por el periodismo, alguna vez los que hacemos periodismo siempre esperamos que nos llegue la oportunidad de actuar, pero sinceramente, primero que tengo pánico escénico, lo padezco como profesional de los medios, lo padezco, no puedo citar ante público, pero digo, cuando te veo a vos hacer lo que haces en La Leona, digo, definitivamente yo no puedo ser actor. Porque, Dios, sí, yo voy por la negativa siempre. Pero digo, con esto trato de decir que el laburo que haces sola en el escenario, no sé cuánto tiempo te llevó para preparar el personaje de La Leona, que encima pasa por distintas etapas de su vida, ¿no? No vamos a spoilear mucho la obra, pero a nivel general quiero que cuentes de qué va, con lo que se pueda contar, y cuánto preparaste este personaje. Bien, bueno, la historia es la siguiente, es la historia de una mamá, ¿no? Que está esperando para ver a su hijo que está privado de la libertad. Un motivo que durante toda la obra está ahí como presente, pero que se define un poco al final. En esa sala de espera de repente empieza a ocurrir que ese lugar se transforma en distintas etapas de su vida, ¿no? No tanto en otros lugares, que sí también, pero sino en otras etapas también. Así que como bien decís, es eso, va narrando distintos momentos. Bueno, es eso. La particularidad de esta mamá es que es boxeadora, ¿no es cierto? Por herencia familiar. Así que bueno, ella además de estar en un contexto tal vez hostil, ahí, bueno, un contexto tal vez
un poco marginal, con pocos recursos. Ella decide ser boxeadora y entrar en ese mundo que tal vez es un tanto machista, ¿no es cierto? Entonces claro, también están esas particularidades narradas. Así que esa es un poco la obra. El entrenamiento sí fue arduo porque yo incluso, además de ser actriz, soy bailarina de danza contemporánea. Uh-huh. Así que bueno, tuve que armar un cuerpo particular y ese fue mi gran desafío, entrenar durante unos 6 meses con una profesora de boxeo, porque además yo quería una profesora para verla actuar, moverse y demás. Así que bueno, ella, de quien tomamos prestado el nombre además, en homenaje, porque realmente tuvo un compromiso, va a estar presente el próximo domingo en la obra, ha tenido un compromiso ella también espectacular. Así que sí, estuve, particularmente la disciplina del boxeo, la practiqué durante 6 meses. A ver, pero mira, bueno, sí. Déjame que me jacte de algo, porque vos sabés que yo hice boxeo mucho tiempo, sí. O sea, hice entrenamiento de boxeo mucho tiempo. Y cuando yo fui con mi pareja a verte, y cuando yo vi cómo le pegabas a la bolsa, dije, lo miré y le dije, sabe pegarle. Y, claro, porque tenés una precisión en los movimientos como boxeadora, y ahí recordé que habías marcado esto en la entrevista anterior, esto de entrenar el personaje, ¿no? Que son los grandes desafíos, ¿no? Forman parte del laburo que se empieza a hacer mucho antes para una obra, ¿no? Más allá de que cuando se plasme la obra en el escenario, también se puedan aceitar cosas. Sí, absolutamente. Sí, porque además hay todo como una estela, ¿no? De cuando uno hace un personaje, una estela como algo que continúa para atrás, además de su historia y todo, sino también sensaciones físicas. Para mí era muy difícil hacer una boxeadora sin entender qué significa que por ahí te entre una piña a la cara. Es un montón de información eso para una persona. Claro. Hay una determinada ¿no? Bueno, de hecho yo entrenaba mucho por ahí con compañeros. Por supuesto que ellos además entrenaban de alguna manera para competir, para estar en algunas peleas por ahí más amistosas y demás. Pero bueno, yo quería atravesar eso, como esto de sentir, hay un cuerpo que está como en una especie de defensa, ¿no? De que se mueve de esa manera, está como preparado para eso, hay una tensión y una atención, las dos cosas. Bueno, y yo quería tener todo eso, así que por eso también hice un entrenamiento de varias veces por semana para poder lograrlo. Así que bueno, sí, tiene que ver con eso, con ese cuerpo. Y también en relación a cómo iba a construir esta Marisa, ¿no? Esta mujer. Sin caer en estereotipos, porque no, bueno, por supuesto que uno como... Es verdad. Es verdad lo que decís de los estereotipos, porque... Perdón que te interrumpa siempre, pero no, por favor. Por ahí te pierdo. Pero no me quiero perder, meter el bocadillo justo donde creo que está bueno que resaltemos, porque hablas de una forma que, si bien se nota de dónde viene el personaje, esa forma de hablar no es el estereotipo, pero sabés la historia, de dónde viene el contexto, lo que lo rodea. Lo haces de una forma tan natural que uno se queda impactado también, porque no es... A ver, una cosa es imitar a alguien que vive en una villa, que vive en una zona marginal. Una cosa es imitarlo, así muy socarronamente o groseramente, y otra cosa es educarlo al personaje como vos para que hable como habla, ¿no? También tuviste un entrenamiento. ¿De dónde sacaste el modo de hablar de Marisa? Bueno, justamente tenía que ver primero con escuchar, ¿no? Creo que observar y escuchar esa es nuestra tarea, la de los actores, la de los intérpretes en general. Entonces, yo justamente con esta idea de no caer en estereotipos, porque no quería imitar, como bien decís, porque no quería caer en esos lugares, empecé primero también a plantear una forma que le pudiera quedar a este cuerpo que iba a ser ese personaje, ¿no es cierto? Pero además también entendí que no todo el mundo que habita determinadas, no sé, por decir zonas o cuestiones sociales, no todo el mundo está igual y está formado de la misma manera, ¿no? Muchas veces van a ver que en la obra ella tiene un club, y yo pensaba, bueno, en un club hay mucha gente que va a clubes por ahí de barrio, a clubes del barro, a
a practicar disciplinas como boxeo, y entonces hay un intercambio deportivo, un intercambio que genera también una ampliación en ese sentido. Es cierto que hay una manera como rápida, a veces como de las palabras, como si se estuviera economizando de alguna manera, claro. ¿no? Y creo que lo pensé como más por ahí que otra cosa. Bueno, vamos a cortar la charla acá por un segundo, porque ya sabés la rutina, ya lo hicimos la vez pasada. Y quizás a lo mejor repetimos un tema, dijiste vos, pero porque no estamos seguros y es troto público, es otro horario, vamos a hacerlo igual, como que nada haya pasado. Y en definitiva, si te gusta a vos, Josefina, nos gusta a nosotros. Así que Josefina, como todos los invitados en Agenda Indie, trajo su playlist, su mini playlist, la música que escucha. Ya algo nos habías contado, pero te voy a preguntar de nuevo, ¿qué nos trajiste y por qué? Bien. El primer tema es Soy quien no ha de morir, de Divididos, porque me gusta mucho Divididos, siempre desde que soy muy chica me gustó esa banda, y este tema en particular, y en esta fecha, me resulta súper relevante y conmovedor. Me parece que es un momento de la memoria. Este tema habla de eso, de las personas que por ahí ya no están y que vuelven permanentemente a través de la memoria, y creo que estamos en fechas, nunca debería olvidarse, pero sobre todo estamos en fechas de recordar y de hacer memoria. Así que por eso la elección de este tema. Estamos charlando con Josefina Cañón Martínez. Muy bueno la elección, por esto que decías de la memoria, ¿no? Yo el día 24 puse en mis redes algo que yo siempre pongo, sobre todo para los que somos libre pensadores, ¿no? Que no estamos detrás de una ideología determinada, pero sí sabemos qué es lo bueno y qué está bueno a nivel social y todo lo demás que a veces se cuestiona tanto, etcétera, etcétera. Y creo que me salió del alma poner algo así como: pienses como pienses, nunca más. Porque pienses como pienses es como que podés expresar tu idea gracias a lo que pasó y la democracia que llegó después, ¿no? Lamentablemente gracias, ¿no? Pero le debemos esta democracia a mucha gente y me parece que va por ahí el tema. Más allá de cómo pienses, hay que meterse en la cabeza que esto no puede pasar nunca más. Absolutamente. ¿Coincidís? Absolutamente así. Bien. Coincido, absolutamente. Excede cualquier pensamiento. Exactamente, tal cual, esa es la idea. Y me encanta porque siempre tenemos la posibilidad de charlar en Agenda Indie con gente que nos abre la cabeza como vos, José, y está muy bueno el tema de videos que elegiste. Te iba a preguntar cómo quedás después de cada presentación. Si bien es una vez por semana, lo que sea, la entrega física que tiene el personaje, y vuelvo a esto de lo bueno que fue haberla visto en escena, Josefina Cañón Martínez, con mi pareja, él me dijo lo mismo a mí, quedamos impactados por la entrega y el desgaste físico que tenés ahí. El haber entrenado puede que te haya dado la resistencia, digo, pero más allá de eso hay un tema psicológico. Yo no sé qué pasa bien en la cabeza de un actor después de una función. ¿Qué te pasa a vos? Bien, bueno, hay un ratito inmediato donde lo que necesito es un poco de silencio, como luego de esa devolución del público que ocurre, que es mágica y que valoro la verdad que muchísimo, y es algo, qué sé yo, me parece que es un momento muy mágico para el actor, para los que hacemos artes, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ese contacto con el público a uno lo llena de energía, pero también es cierto que cuando eso termina y volvés al camarín y empezás a cambiarte, y hay un montón de emociones que quedan dando vueltas, de energías que quedan dando vueltas, y bueno, yo necesito ese rato, son unos minutitos, porque incluso me aparece tal vez una sensación de vacío, ¿viste? Como esto, haberlo dejado todo por ahí genera un poco de vacío, entonces ese ratito lo necesito. Luego la verdad que es muy reconfortante esa sensación de haberle dado vida a Marisa en cada una de las funciones, ¿no? Que exista a través de uno, pero creo que es eso, sí. Vos sabés que también recuerdo que no me reí tanto en la obra. O sea, no hay momentos en que uno puede esbozar una sonrisa o una carcajada. Es una obra de drama. Sí, es un drama. Tiene los momentos de la vida, no sé si a todos les pasa por ahí, pero cuando hay un drama,
muchas veces uno tiene como un mecanismo de defensa que tiene que ver con la risa, ¿no? Claro. Con una risa uno no se tienta. Capaz que es como pasar el dolor. Sí, sí. Bueno, la obra tiene en algunos momentos... Sí. Sí, me recuerdo, digo. Perdón. No, decía que la obra tiene esos momentos donde, bueno, evidentemente a pesar de esa vida por ahí tan dramática, tan resiliente, donde se ha requerido mucha fortaleza, ¿no es cierto? Porque creo que también es una historia muy digna, entonces en un punto es un honor también. Y bueno, y por momentos cuando puede contar su vida y verla desde una perspectiva tal vez un tanto graciosa o que intente reírse un poco de su propia vida, creo que son esos lugares donde el público puede descansar, pero así todo seguramente, y esto casi que te lo pregunto, pero digo, claro, uno dice, ¿pero qué? ¿Me río o no me río? Esto es un drama, ¿no? Bueno, un poco creo que ese debate surge en cada función con la gente, sí. Josefina, ¿cuál es el otro tema que elegiste para escuchar con nosotros? Bien, y el otro tema es un tema que me encanta, que se llama Mi Viejo Barrio, y es de un cantante platense, que además es el hermano de mi hijo, pero es un gran artista, un gran cantautor, lanzó su disco no hace mucho, realmente está teniendo mucha repercusión. Bueno, nada, ojalá lo puedan escuchar, se llama León Bares, y justamente esta canción, que se llama Mi Viejo Barrio, tiene una frase que dice... a quienes no aguantan más, el tiempo no frena la marcha. Y me parece una gran frase para la obra, ¿no? Se relaciona con La Leona. Sí, sí. Y entonces esa frase, y es un tema que además escucho, yo en una entrevista que me hicieron, creo que fue de PlateaNet, conté que además de trabajar la voz o la respiración o el cuerpo para entrar, y respiro mucho, una especie de meditación antes de entrar, también escucho determinadas canciones que me conectan. Mira. Y esta es una, ¿no? Porque esa frase me conmueve mucho. Para quienes no aguantan más, el tiempo no frena la marcha. Es así. Es un poco lo que pasa ahí arriba. Josefina Cañón Martínez está en Agenda Indie cerrando este programa. Noche de chicas le llamarían algunos. Estuvo Anaí Berneri, nada más y nada menos. Estuvimos hablando con Anaí Berneri, ¿la conoces, Josefina? Sí, claro. Sí, bueno, sí. Estuvo charlando por una tremenda obra también que dirige, protagonizada por Sofía Gala Castiglione. Ajá. Que te la recomiendo si venís a ver teatro. ¿Seguís en La Plata? ¿Vos ahora estás en La Plata? Sí, yo estoy en La Plata, vivo acá, vivo muy cerca de la autopista y estoy en permanente viaje. De hecho, yo hago cursos allá, estudio también allá teatro, ¿no? La obra, formación. Lo que se pierde, se tiene para siempre, es una de las mejores cosas que he visto de teatro independiente, pero en años, de verdad te la recomiendo altamente. La otra es La Leona, porque pues no es porque estés acá, porque... A ver, Yo me parece que lo lindo que tiene la obra de teatro, y sobre todo porque este domingo van a estar a las 4 de la tarde, pero digo, salir de tarde del teatro te invita a como que tenés más tiempo para pensar, ¿me entendés? No es lo mismo que lo hagas bien de noche, donde como espectador te vas y pensás en comer e irte a dormir. Acá hay otra cosa, sí. Sobre todo en una obra como La Leona, porque me pasó también que me quedé analizando con mi pareja todo esto que vimos y todo lo que plantea la obra, ¿no? El teatro de tarde, ¿qué te pasa a vos como actriz cuando lo haces en un horario así y después quedás libre, digamos? ¿Cómo se siente? Mira, ¿sabés qué me encantó? Por supuesto que, claro, la mayoría de las obras o de las cosas que he hecho ocurren de noche, ¿no es cierto? Claro. De noche o de nochecita, ¿no? Entre las 8 y las 9. Claro. Pero me gustó mucho trabajar temprano. Sí, me gustó mucho. Primero porque ahí adentro como que se detiene el tiempo, ¿no es cierto? Dentro de una sala teatral, sí. Un poco, no esto de la caja negra, de lo que ocurre también ahí, eso también me da esa sensación, como que se detiene. Pero es cierto que el cuerpo tiene un diferente a las 6, a las 4, a las 8 o a las 10 de la noche o a las 12, como he hecho cuando trabajaba en improvisación acá en La Plata, ¿no? Ajá. Sí, tardísimo. Pero bueno, me gustó mucho el horario. Y esto, salir del teatro, justamente el Picadero además tiene un barcito que está divino, que hacen unos traguitos muy ricos. Sí, así que tal siempre cual. Me quedo tomando algo un ratito, como si hay alguien me quedo conversando. Bueno, así que, bueno, mirá, la verdad que sí. Haberlo sabido, porque ese día estaban esperándote ahí.
y finalmente no te vimos, pero ¿qué le pasa al público, ya que podés charlar con el público? No sé si ahora en la temporada anterior, ¿qué te dice la gente? ¿Qué es lo que te ha quedado grabado, en todo caso, sería la pregunta que más te impactó? Porque, a ver, creo que en la charla anterior que tuvimos, les repito, si llegan tarde a la entrevista, estamos hablando con Josefina Cañón Martínez, que el año pasado hizo esta temporada en La Plata, y ya está aceitada el programa, por eso presentó los temas tan cancheramente como los presentó, ya sabía qué hacer, así que sos la primera invitada que se repite, y por eso conoce el mecanismo del programa. Pero te decía, me interesa saber esta vez qué te pasa con el diálogo con la gente. Digo, hay una realidad que es, no digo masiva, pero que la vive mucha gente. Una madre esperando ver a su hijo que está en la cárcel. Hasta te confieso, yo lo he vivido con mi madre. O sea, sé de qué se trata. Y también sé de esto, también de las clases sociales, ¿no? Cuando los privilegios con la gente de más información que tengan, que hagan lo que ella hace en el escenario. Voy a hablar con Josefina Cañón Martínez. Es la protagonista absoluta de una obra que se llama La Leona y que tiene varios aspectos para charlar con ella por su preparación, sobre todo, no solamente física, sino actoral. Voy a saludar en Agenda Indie, aquí en Continental y en Indigo Radio, a la protagonista de La Leona, como le dije. Hola Josefina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Dago, bueno, muchas gracias por la presentación. Otra vez charlamos con Josefina porque antes de empezar la charla estábamos en previo hablando de que ya hemos charlado y ya nos conocemos y ya conocemos también pero esta vez a la hora la pude ver, esa vez no la había podido ver, por eso esta es la temporada segunda de La Leona, Josefina. Exactamente, sí, tuvimos una primera temporada en La Plata, que es la ciudad de donde somos nosotros, digo nosotros, porque tanto el director como yo y la producción es de La Plata, así que bueno, hicimos una primera temporada acá que por suerte nos fue muy bien en Teatro Estudio y en el Teatro Argentino, en la Sala Tasek hicimos también algunas funciones. Claro, porque sí. La Leona, cuando nosotros charlamos por primera vez, yo te pregunté si iban a venir a Capital, ¿no? Sí. Se dio. Y se dio, sí. Y nada menos que domingo. En el Picadero. Exactamente, en el Picadero, un teatro hermoso que estamos súper agradecidos de ese espacio. Realmente todo funciona bárbaro, es una maravilla. Así que súper agradecidos de estar ahí. Y sí, además de ser un teatro hermoso, es un teatro que tiene mucha convocatoria y bueno, nos ha ido muy bien y estamos muy contentos. Este domingo estamos haciendo la última función de esta primera etapa acá en Capital, ahí en el Teatro El Picadero a las 16 horas, ya que estoy. Yo creo, vos llegás a las 16, ¿no es a las 18? No, este domingo, el último domingo es 16 horas. Mirá. Sí, es cierto que hasta acá fue a las 18 horas. Bien. Pero este domingo, el último, es 4 de la tarde. El Picadero tiene a las 4 de la tarde, exactamente. Perfecto. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí. Digo, esto de la convocatoria, yo me quedé asombrado de la cantidad de gente que había en la tarde que fui a verlo. Me dije, wow, sí. Porque hay que llenar el Picadero, porque hablando de teatro independiente, si bien tiene mucho público en Buenos Aires, a nivel sobre todo en Cava, me quedé asombrado de la cantidad de gente que había. Sí, hubo una gran, movida de prensa, ahí esto que decís, ¿no? El teatro también convoca, pero nosotros también hicimos un gran trabajo, el director y el productor hicieron un gran trabajo, moviendo con la gente y todo. Y Duchi Zárate, que es una agencia con la que trabajamos. Sí, son una maravilla los chicos. Increíbles. Sí, y súper recomendables para trabajar. Sí, exacto, Ale Zárate estaba esa noche ahí. Y bueno, yo te quiero, uno cuando estás hablando con alguien que alguna vez en su vida, más allá de que tenga una vocación muy marcada por el periodismo, alguna vez los que hacemos periodismo siempre esperamos que nos llegue la oportunidad de actuar, pero sinceramente, primero que tengo pánico escénico, lo padezco como profesional de los medios, lo padezco, no me puedo presentar ante público, pero digo, cuando te veo a vos hacer lo que haces en La Leona, digo, definitivamente yo no puedo ser actor. Porque, Dios, sí, yo voy por la negativa siempre. Pero digo, con esto trato de decir que el laburo que haces sola en el escenario, no sé cuánto tiempo te llevó para preparar el personaje de La Leona, que encima pasa por distintas etapas de su vida, ¿no? No vamos a spoilear mucho la obra, pero a nivel general quiero que cuentes de qué va
con lo que se pueda contar y cuánto preparaste este personaje. Bien, bueno, la historia es la siguiente, es la historia de una mamá, ¿no? Que está esperando para ver a su hijo que está privado de la libertad. Bueno, un motivo que durante toda la obra está ahí como presente, pero que se define un poco al final. En esa sala de espera de repente empieza a ocurrir que ese lugar se transforma en distintas etapas de su vida, ¿no? No tanto en otros lugares, que sí también, pero sino en otras etapas también. Así que como bien decís es eso, va narrando distintos momentos. Bueno, es eso. La particularidad de esta mamá es que es boxeadora, ¿no es cierto? Por herencia familiar. Así que bueno, ella además de estar en un contexto tal vez hostil, ahí, bueno, un contexto tal vez un poco marginal, con pocos recursos, bueno, ella decide ser boxeadora y entrar en ese mundo que tal vez es un tanto machista, ¿no es cierto? Entonces claro, también están esas particularidades narradas. Así que esa es un poco la obra. El entrenamiento sí fue arduo porque yo incluso, además de ser actriz, soy bailarina de danza contemporánea. Así que bueno, tuve que armar un cuerpo particular y ese fue mi gran desafío. Entrenar durante unos 6 meses con una profesora de boxeo, porque además yo quería una profesora para verla actuar, moverse y demás. Así que bueno, ella, de quien tomamos prestado el nombre además, en homenaje, porque realmente tuvo un compromiso, va a estar presente el próximo domingo en la obra, ha tenido un compromiso ella también espectacular. Así que sí, estuve, particularmente la disciplina del boxeo, la practiqué durante 6 meses. A ver, pero mira, bueno, sí. Déjame que me jacte de algo, porque vos sabés que yo hice boxeo mucho tiempo, sí, o sea, hice entrenamiento de boxeo mucho tiempo. Y sí, cuando yo fui con mi pareja a verte, sí, y cuando yo vi cómo le pegabas a la bolsa, dije, sí, lo miré y le dije, sabe pegarle. Y, claro, porque tenés una precisión sí, en los movimientos como boxeadora. Sí. Y ahí recordé que habías marcado esto en la entrevista anterior, esto de entrenar el personaje, ¿no? Que son los grandes desafíos, ¿no? Forman parte del laburo que se empieza a hacer mucho antes para una obra, ¿no? Más allá de que cuando se plasme la obra en el escenario, también se puedan aceitar cosas. Sí, absolutamente. Sí, porque además hay todo como una estela, ¿no? De cuando uno hace un personaje, una estela como algo que continúa para atrás, además de su historia y todo, sino también sensaciones físicas. Para mí era muy difícil hacer una boxeadora sin entender qué significa que por ahí te entre una piña a la cara. Es un montón de información eso para una persona. Claro. Hay una determinada ¿no? Bueno, de hecho yo entrenaba mucho por ahí con compañeros. Por supuesto que ellos además entrenaban de alguna manera para competir, para estar en algunas peleas por ahí más amistosas y demás. Pero bueno, yo quería atravesar eso, como esto de sentir, hay un cuerpo que está como en una especie de defensa, ¿no? Que se mueve de esa manera, está como preparado para eso, hay una tensión y una atención, las dos cosas. Bueno, y yo quería tener todo eso, así que por eso también hice un entrenamiento de varias veces por semana para poder lograrlo. Así que bueno, sí, tiene que ver con eso, con ese cuerpo. Y también en relación a cómo iba a construir esta Marisa, ¿no? Esta mujer. Sin caer en estereotipos, porque no, bueno, por supuesto que uno como... Es verdad. Es verdad lo que decís de los estereotipos, sí, porque... Sí. Perdón que te interrumpa siempre, pero no, por favor, por ahí te pierdo. Pero no me quiero perder, meter el bocadillo justo donde creo que está bueno que resaltemos, porque hablas de una forma que, si bien se nota de dónde viene el personaje, esa forma de hablar no es el estereotipo, pero sabés la historia, de dónde viene el contexto, lo que lo rodea. Lo haces de una forma tan natural que uno se queda impactado también, porque no es... A ver, una cosa es imitar a alguien que vive en una villa, que vive en una zona marginal. Una cosa es imitarlo, así muy socarronamente o groseramente, y otra cosa es educarlo al personaje como vos para que hable como habla, ¿no? También tuviste un entrenamiento. ¿De dónde sacaste el modo de hablar de Marisa? Bueno, justamente tenía
que ver primero con escuchar, ¿no? Creo que observar y escuchar esa es nuestra tarea, la de los actores, la de los intérpretes en general. Entonces, yo justamente con esta idea de no caer en estereotipos, porque no quería imitar, como bien decís, porque no quería caer en esos lugares, empecé primero también a plantear una forma que le pudiera quedar a este cuerpo que iba a ser ese personaje, ¿no es cierto? Pero además también entendí que no todo el mundo que habita determinadas, no sé, por decir zonas o cuestiones sociales, no todo el mundo está igual y está formado de la misma manera, ¿no? Muchas veces bueno, van a ver que en la obra ella tiene un club y yo pensaba, bueno, en un club hay mucha gente que va a clubes por ahí de barrio, a clubes del barro, a practicar disciplinas como boxeo, y entonces hay un intercambio deportivo, un intercambio que genera también una ampliación en ese sentido. Es cierto que hay una manera como rápida, a veces como de las palabras como si se estuviera economizando de alguna manera, claro. ¿no? Y creo que lo pensé como más por ahí que otra cosa. Te quiero agradecer, ya nos estamos despidiendo del programa, que estés de nuevo, que seas una conocida para nosotros, que ya hayamos charlado y esta vez charlamos otra cosa diferente, y eso está bueno, porque con los actores también está bueno charlar, porque de todos los temas podemos charlar con los actores que siempre tienen una visión particular para dar a conocer. Así que gracias, Josefina. No, gracias a vos por el espacio, gracias a ustedes por estar ahí atentos al teatro, por formar parte. La verdad que estos espacios son súper importantes. Así que muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias a vos, Davo. Gracias. Y nosotros nos despedimos con esta gran noche que hemos tenido, una gran directora y una gran actriz en Agenda Indie. Sigan aquí en Indigo Radio, nosotros nos vemos la semana que viene y acuérdense de esto, sean libres, no den explicaciones a nadie.